si no nos duele, no le estamos demostrando amor al otro. Inconscientemente nos hacen creer que el dolor es una muestra de amor. Yo la verdad, desde el segundo día que mi madre falleció, sonrío. Yo dije, ¿qué le pasó a Gucci? Y él me dijo, Gucci se murió. Pues ya tú llegar, imagínate yo llegaba a esa casa y él salía corriendo. Y lo que duele perder una mascota para algunas personas puede ser algo que no... Es como, pero por un perro. ¿Cómo inició la magia de vivir? La magia de vivir, empezó en un momento de mi vida donde estaba teniendo algunos cambios y me encontraba con frases o con videos en internet, en las redes, que parecían hechos para mí. No sé si te ha pasado que estás pasando por un momento donde estás congelada y te llega un mensaje de la nada que dice, hey, ponte en acción. O un mensaje que estás El que compartes. que estás llena de miedo y te llega un mensaje que te dice que te llenes de valentía. Eh, yo soy de los que pienso que Dios no tiene voz, pero que tiene mil formas de hablarnos. Y creo que nada es casualidad y todos esos mensajes nos llegan en un momento preciso y no es casualidad, llega para hablarnos o esa voz que necesitamos escuchar. Dios se las ingenia y llega de alguna manera. Y esos mensajes para mí fueron muy importantes. Estaba teniendo cambios en mi vida y quizás por mi comportamiento y por algunas cosas que vivía, no tenía como las personas con las que me pudiera apoyar y con las que pudiera tener algunos consejos. Pero la vida es tan increíble que a través de biografías, a través de mensajes, a través de películas, a través de todo, te van llegando respuestas, te van llegando respuestas. Esa es la magia de vivir. Por eso también es el nombre de la magia de vivir, ¿no? Y, y entonces ahí fue donde iniciamos. Iniciamos en el 2020 y lo primero que hicimos fue empezar a escribir. Desde que soy un niño, escribir es algo que me encanta. Escribir es un escape, pero también es como una pasión que tengo. Bueno, pero ahí Eh, voy a para hacerte una pausa porque yo sé que tú estás que te hablas, pero queremos darle la bienvenida a todos a La Magia de Vivir podcast. Mi nombre es Natalia Romero, junto a... Jorge Betancourt. Y aquí en este podcast no vamos a venir a traer posturas de pronto de personas perfectas o de no somos profesionales. Simplemente queremos tener una charla aquí con palabras básicas, real, genuina, sin adoptar de pronto una presentación muy, muy formal, sino más bien algo relajado para contar diferentes temas desde diferentes ópticas y que creemos conciencia de alguna u otra cosa, algo que les parezca interesante. Algunos temas serán más ligeros, otros más profundos, pero bueno, esa es la esencia de la magia de vivir. Y hoy tenemos un tema, Jorge, que nos tiene con los pelos de punta. Y este tema viene del Tarararán. diciembre del 2023. Tal cual. Cuéntamelo todo, Jorge. Yo creo que no había un mejor tema para empezar que este, porque es el que nos tiene hoy aquí, pero el que nos congeló durante 2 años. 2 años. Y es el miedo que, como te lo digo, cuando no está bien gestionado, nos congela y durante 2 años nos tuvo creyendo un poco de vainas que no nos permitían empezar, como que no, quizás no valía la pena, quizás no vamos a ser capaces, Que tenía que ser perfecto. que tenía que ser perfecto y creo que hemos ido aprendiendo de que realmente nunca vamos a estar preparados para que sea perfecto. Las cosas tienen que pasar y venir como son. Además, como lo decías, que es importante que también reconocerlo de mi parte y es que no soy un profesional en psicología ni en nada, ni venimos a decirles a las personas cómo son. Solo venimos a contar nuestra experiencia, pero también hay algo que es muy importante para mí y es reconocer que soy una persona que se ha equivocado demasiado. Entonces,
tengo la experiencia de las equivocaciones y eso es lo que Ujú. quiero transmitir o lo que queremos transmitirle a la gente, que nos equivocamos y que eso tiene algunas consecuencias y que esas equivocaciones como la de hoy, que son nuestros miedos, en donde de pronto nos hemos equivocado y no los hemos gestionado de la manera correcta, eh, es nuestro primer tema. Bueno, aquí estamos dándola toda. Ayer estábamos justamente como estructurando todo y sí, surgió como que esto tiene que ser porque hasta hacer el podcast ha sido enfrentar a un miedo y es abalanzarse a algo desconocido, algo que no dominas, algo que nunca has hecho antes. Yo nunca he hecho antes este ejercicio, Jorge tampoco. Y bueno, yo le pregunté a Ari, así se llama mi chat GPT, le pregunté qué es el miedo. Y ChatGPT ¿Qué me dijo? dijo ¿Qué lo dijo? siguiente: el miedo es una emoción básica y natural que surge cuando percibimos una amenaza o peligro, ya sea real o imaginaria. Su función principal es protegernos, preparándonos para reaccionar y sobrevivir. O sea, el miedo está allí por algo. Pero Sí. bueno, eso lo hablaremos al final. Vamos a desglosar esto. Yo recuerdo cuando era niña, uno de mis primeros miedos fue causado por mis primos porque ellos no querían jugar conmigo, porque claro, yo era la única niña y ellos eran tres varones. Entonces, claro, los juegos de ellos eran súper bruscos, eran terribles, me querían excluir. Y ellos, para que yo no los interrumpiera, me tiraban una serpiente de juguete. Era de juguete, pero de todos modos, claro, o sea, yo tenía como 4 años y la serpiente era horrible. Miren, yo tengo 33 años y yo les puedo describir cómo era esa serpiente. Era verde y tenía dos cabezas y en las dos cabezas sacaba la lengua. O sea, Wow. imagínense mi cerebro, la imagen tan terrorífica que se quedó para siempre. Entonces, era de goma y ellos hacían como... y me la echaban y eso me generaba un, mejor dicho, ustedes no saben lo que eso causaba en mí. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de tener un miedo. Tú ahora dime, cuando eras niño, o sea, ¿qué fue lo que sentiste por primera vez que te generó esa sensación de rechazo maluca? Eh, Estaba pensando y creo que una de las cosas que más recuerdo que me causaba demasiado miedo, ¿sabes qué era? Era cuando salía al tablero, cuando le decíamos salir Ajá, al tablero, pero claro. era como cuando el profesor te llamaba y te decía Pasa al frente, que pase al Jorge. frente y háblenos del tema. Ujú, Muchas veces iba preparado, tenía todo el conocimiento del tema, ujú. tenía todo lo que se necesitaba para poder hablar claramente de lo que me preguntaban, pero en ese momento donde llegaba al tablero, en esos 3 segundos de pararme y llegar ahí, todo se olvidaba, todo se borraba y O todo se sea, congelaba. ¿Tenías miedo de hablar en El, am- público el miedo, o como que estar ahí, que todo el mundo te yo estuviera creo que viendo? el miedo a hablar en público era tenaz, o sea, Dios mío. era tenaz de que llegas a un lugar, y te pones en una posición donde el miedo te gana y donde quedas totalmente congelado. O sea que no puedes lograr, primero, entregar la respuesta que te pedía el Ujú. maestro y además de eso pasas como en un estado de vergüenza de no saber qué hacer y, y friqueado. Y es lo opuesto a ti, porque eres una de las personas más dicharacheras, cuenteras, amigueras que conozco. O sea, siempre donde Quizás. llegamos alguien te conoce y tú lo saludas sin pena. O sea, Quizás porque en algún momento, no todos, pero en algún momento aprendí que había que aprender a enfrentar esos miedos. Porque, y ese fue uno de los tantos miedos ujú, que he logrado enfrentar, pero no te miento, por lo menos hoy, ujú. en nuestro primer podcast, estoy cagado del susto. Estoy cagado del susto, o sea, no creas, Claro, claro. el miedo creo que nunca va a dejar de estar ahí. Eh, la única solución que veo es enfrentarlo. Y lo enfrentas y yo creo que ya ahí es donde empieza el comienzo de alivianarlo. ¿Y qué sensaciones físicas te ha traído el miedo? O sea, ¿qué recuerdas de esos momentos de cuando te llamaban al tablero, como que sentías físicamente, Qué, literal? O sea, qué chévere es que hablemos de las sensaciones, ujú, de cómo lo gestionamos. ujú. Eh, ¿El cuerpo, qué ahorita me cuentas sentías? si tú o no lo has gestionado, me dices, ¿no? Que todavía el No, no miedo. lo he gestionado. Entonces, debe ser brutal, o sea, debe ser brutal no gestionarlo, pero la sensación era horrible, te da hasta daño de estómago. Creo que todavía
momentos como de susto, físicamente el miedo como que se apodera de tu cuerpo, escalofrío, daño de estómago, la mente queda en blanco. Yo recuerdo que a mí me corría como un frío por la espalda, como era O una sea que, sensación horrible. Cuando me ponían la serpiente de goma, sí, yo era como que mi cuerpo quería salir corriendo. O sea, creo que esa es una de lo que yo logro recordar. Y también lo que tú dices del estómago. De hecho, yo no sé si has escuchado esto, pero dicen que el estómago es el segundo cerebro. tal cual, Entonces, lo sientes aquí y lo sientes acá. tal cual, tal cual. Entonces, sí, también he sentido esto del estómago. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es traer una culebra un día de estos para gestionarlo. No, thanks. No, y no sabes que yo en las mañanas cuando salgo a trotar, yo vivo en un lugar donde hay pues vegetación y ellas como que se salen de su hábitat, de donde viven y salen a la carretera y me las encuentro en el camino. Dios, Me las he encontrado en el camino, pero han contado con mala suerte porque de pronto pasa algún carro, las pisa. Pero sí me he encontrado te con hace el ellas en el dos, te camino. hace el dos, el carro te hace el Literal, dos. salgo corriendo, o sea, peor, grito y salgo corriendo. Bueno, por ejemplo, en ese miedo de niño Ujú, fue fue muy especial y lo recuerdo con mucha alegría. ¿Sabes algo? Tenía mi abuelita, ujú, ya estaba muy viejita y resulta que acontece que pues, al ver que no estaba logrando mi objetivo, ujú. que el miedo me congelaba, que no lograba los resultados, empecé a exponer para ella. Yo creo que fue la mejor terapia del mundo. Y, y llegaba a mi casa Ujú. y preparaba los temas y como sabía que el día de mañana podía volver a salir al tablero, em, ella se sentaba al frente y yo empezaba a contarle, a contarle la historia del tema que se Ujú. estuviera viendo en clase. Pues mi abuelita no entendía nada, no entendía nada, Pero ella te veía que tú pero estabas tenía algo muy curioso hablando, que me ayudó llevabas el muchísimo, era que me tema. preguntaba todo. Me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y para qué? Ah, ¿Y ok. cómo? Y yo creo que después de que se lo explicaba, tampoco seguía entendiendo. Pero, pero esa interacción con ella Pero eso te y, daba la y práctica, ¿no? prepararme con ella Ujú, cuando llegaba al salón de clases, empezó a ser mucho más ujú. fluido. Wow. Porque era como mágico, pero las preguntas que tenía ella, muchas de esas venían de parte del profe, venían de parte de mis compañeros y ya habían sido trabajadas. Y a partir de ahí creo que lo que era un miedo Ujú, se volvió una cualidad. Una cualidad, creo que una de las cosas que te digo que hoy en día y durante mi juventud y mi etapa escolar fue esa capacidad de poder hablar en público. ujú. Creo que fue después se volvió mi potencial o mi arma. O sea que podríamos decir que ese miedo Sí, lo fuiste transformando a través de la práctica y de claro, claro, enfrentarlo. claro. Yo sí no lo afronté. Yo todavía sigo con el miedo y yo he visto que hay papás que llevan a sus hijos, yo no tengo hijos, pero he visto a padres que llevan a sus hijos a estos lugares que son como zoológicos y tienen un montón de reptiles y van y les ponen esa serpiente aquí en el cuello y yo como, yo veo esa foto y yo digo, Dios mío, yo no podría estar en la piel de ese papá o esa mamá viendo que ese hijo se está poniendo esa serpiente. Bueno, yo porque tengo ese miedo, pero lo que pienso es también cómo vas a hacer para tener una postura calmada y tranquila y no demostrarle ese miedo a tu hijo, porque pues Pero no me será imagino ese, que sabes que los niños nacen sin miedo. ¿sabes qué? Yo creo que el Nosotros problema, venimos sin miedo al mundo, entonces, ¿para qué le vas a mostrar eso a tu hijo? Tú tienes más bien que hacer como si no, no yo creo. estuviera pasando nada. No, yo creo que, mira que tengo dos hijos, ¿no? Tengo Ajá. dos hijos de uno de 10 años y otro va a cumplir 2. Ujú, Y, y me pasa con el mayor ujú. que le tiene miedo hasta a los pajaritos. O sea, es una cosa ¿Verdad? terrible. Entonces, creo que lo mejor, y Ujú, creo que hasta tú ujú, deberías hacerlo, es enfrentándolo. ujú, Es como ir poco a poco, por ujú, lo menos ir viéndolos, ujú, después de acercándote o cosas así, pero siempre dar como un ujú. pasito. Y eso es lo que trato yo con él. Imagínate, es una persona que hasta a los pájaros le tiene miedo, a los loritos, a las cositas así. O sea, no de pronto Se no se asusta acerca demasiado. para a Entonces lo que tocarlos. trato es como ir como sensibilizándolo. Entonces le digo, mira, pero mira que acabaron de pasar 8 niños Ujú, más, tocaron al ujú, perrito o tocaron al pajarito en la cabecita y no pasó nada. Eso ujú, quiere decir que no va a pasar nada contigo ujú. también. Analiza eso y tú me dices qué opinas. Entonces como que ya lo pienso un poco Le da su y espacio. en algún momento, Ok. y no, quizás, como tú dices,
su espacio y su momento, porque quizás en ese momento no lo hace, pero con el pasar de los días ya con los perritos ahora es súper amigable. Ah, bueno, Entonces mira. es como un poco a poco. Creo que ahí también radica mucho la importancia de trabajar los miedos. Quizás no los enfrentes en su totalidad, pero ve dándole como un pasito para Como ese que... acompañamiento hasta que Claro, él claro. ya Creo que fluya. dar un paso es importante en todo, pero en el tema de los miedos muchísimo. El pasito. Bueno, Jorge, esos fueron los miedos Uno de los que miedos. teníamos, bueno, sí, uno de los miedos que teníamos cuando éramos niños, pero ahora vamos a lo profundo. Yo creo que aquí donde vamos a, a tener como la parte más interesante de este podcast. O más miedo. Pues sí, también. Voy a empezar con algo liviano. Ahora de adulto, ¿cuáles han sido esos miedos más profundos que has tenido que afrontar o que han tocado a tu puerta o que sabes que los tienes ahí, no los has tratado, pero ya los tienes identificados? Yo voy a lanzarme en el tobogán y te cuento que yo tenía miedo de aprender a manejar. Yo hasta hace 2, 3 años fue que obtuve la licencia a los 31. Y después de que me la dieron, fue terrorífico salir. Miren, yo me acuerdo la primera vez que yo salí con el carro sola. Yo sentía que si yo le daba al botón del power para que el carro se encendiera y andara, yo en mi cabeza pensaba que el carro iba a salir disparado y que yo me iba a chocar contra el otro carro de enfrente del parqueadero y la columna. O sea, mi mente era una película de terror. Y yo creo que eso es lo más dañino, la preocupación por lo que llegase a suceder en el escenario que ni siquiera está pasando. Ese es el miedo que no he gestionado. Y me congelaba. Hasta que, bueno, yo creo que lo conté una vez, creo que en TikTok, y hubo un comentario de alguien que me dijo como que yo también he pasado por lo mismo, estoy en las mismas, pero esto me ayudó. Y es como poner mi canción favorita o mi artista favorito, eso lo pongo antes de salir. Y ya con la música te vas relajando. Y yo hice lo mismo porque soy una persona súper melómana. Y eso fue lo único que me ayudó. Y entonces yo dije, wow, o sea, como que comenté el miedo, o sea, lo puse ahí en el aire, en el universo, me llegó ese mensaje y eso me ayudó a superarlo. Yo creo que si no hubiese hecho eso, mira, la cantidad de veces que yo me limitaba de salir porque no quería salir sola. Entonces, eso me ayudó. Ahora, cuéntame tú de esos miedos que tienes por ahí en el radar, ¿cuáles se han hecho presente ahora en esta etapa como adulto? Como adulto. Todavía sí, el miedo creo que nunca va a desaparecer. Estábamos Ujú. investigando porque investigábamos sobre el tema y el miedo, ya lo dijimos, es necesario, ¿no? Sí, El claro. miedo es lo que nos mantiene en supervivencia. El miedo es lo que nos permite Nos saber, advierte, sí, pilas. nos advierte de los peligros. Si no tuviéramos miedo, no viviríamos. Eh, y hay una cosa que estoy viendo ahorita de lo que de lo que tú nos has contado y lo que yo te he dicho, y es que el miedo empieza es por gestionar mal la memoria y y la imaginación. Tú lo dices, hemos visto cosas, entonces vuelve al momento nuestro que nos atormentan, no las gestionamos bien y además de eso nos imaginamos que va a pasar con nosotros, o sea que nuestra imaginación y nuestra memoria son mal utilizados. Ahí es donde el miedo creo que es como nocivo. Em, ¿Cuáles sientes así pero, que te han como pero bueno, tocado? por ejemplo, los miedos laborales, ¿sabes? Los retos laborales siempre llevan un poco de miedo y cuando empiezas en retos laborales o cuando estás en esos Proyectos. proyectos, em, el no enfrentarlos hace que te pierdas de un mundo, que te pongas límites. A ver, en esta vez límites laborales. Pero, pero quizás uno de los miedos más fuertes que puede haber en la vida para mí, y yo creo que para muchos, que lo hablamos también y creo que era importante tocarlos, es el miedo a perder un ser querido, ¿cierto? Eh, yo estaba pensando en eso y yo decía, yo le tengo miedo a los hospitales. Yo, yo dije, voy a hablar del miedo a los hospitales, pero, pero realmente lo que tenemos es el miedo a la muerte, porque en los hospitales es Representan. es donde representa como el lugar
de más posible para que una persona muera. Y, y le tenía pavor a los hospitales, ¿sabes? Eh, Igual no, hoy no es que tenga ganas de ir a un hospital, pero creo que ya tengo la fortaleza y el coraje de poder estar ahí en la situación que en un amigo o una persona lo requiera, pero antes no. Y resulta que mi abuela, que para mí era como o sea, que era como una madre para mí, Ujú, em, estuvo muy enfermita, tenía una enfermedad terminal, mal del Parkinson, ujú, y resulta que en sus últimos años se la llevaban a veces a la clínica. ujú. Yo no era capaz de ir, yo no era capaz de ir. Mi abuelo pasa lo mismo, una persona súper llena de salud, pero unos días antes de fallecer también lo llevan al hospital y gracias a Dios estaba muy pequeño. Te lo digo gracias a Dios porque si me dicen que si hubiera querido ir, no voy. No pensaba en ir. Después de eso, ya grande, ¿Qué edad, como 25 años de edad, qué edad tenías cuando mencionaste? lo de mi abuela tenía Sí, como 16 años ok. y lo de mi abuelo tenía por ahí 14, 13. Ujú, Pero ya después, cuando tengo 22 años, trabajábamos con una fundación, el Hotel Caribe. ujú, Yo trabajaba para el Hotel Caribe y me apoyó con una fundación ujú, de niños con enfermedades terminales. ok. Entonces era una fundación que cumplía sueños a los niños. Entonces si un niño tenía el sueño de conocer el mar, llegaba al hotel. Conocí una niña de 7 años con un cáncer que ya diagnosticado ya de que no tenía cura y una de sus sueños era conocer el mar. Eh, Tuve una conexión con ella muy grande y el Hotel Caribe nos permitió que ella siguiera viniendo a visitarnos y, O sea y que que se quedara con nosotros. tú tuviste como cierta cercanía con ella Claro, y claro, lograste como que era, esa era, era conexión muy y ese especial para mí. sentimiento. Pero llega un momento en donde, después de compartir muchos momentos con ella, llega un momento donde nos dicen desde Bogotá Ujú, que la niña ya está en sus últimos días, que está hospitalizada ujú. y que no puede venir acá, sino que ya deberíamos ir allá. O sea, yo creo que en algún momento de mi vida no hubiera sido capaz de contarte esto, pero no fui capaz de ir. O sea, otra persona que, que también estaba muy Ujú. pendiente, otro funcionario que también estaba muy pendiente de ella, me dijo, yo me encargo, pero tú no vengas por acá porque te vas a volver nada. Y, y no De fui, pronto veía ese sentimiento ya en claro, ti de y no no fui. puedo O verla. quizás, no sé si en algún momento lo hablamos, pero como que sabía ese Ujú, miedo que me causaba. ujú, Y al final no fui. Y después de todas estas personas que te he dicho, que han llegado a estar ujú. hospitalizadas y que no he visitado, eh, me ha quedado en la cabeza ese tema. Me ha quedado en la cabeza cuando hablo con mi esposa y le digo, yo creo que a veces hacemos daño, a veces hacemos daño de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, eh, u- a veces creo que las personas que te quieren deberían disfrutar de ti hasta su último momento. Y Ujú, creo que muchas veces les fallé, muchas veces no estuve ahí. Y son cositas que quedan marcadas para ti. O sea, como que, hey, o sea, como personas daban la vida por ti y tú al final no llegaste a esa última semanita que debiste haber estado. Pero también pienso algo que la vida, el universo o Dios, como lo quieran llamar, eh, tiene algo muy, muy especial y es que nosotros vinimos aquí como a recibir lecciones, ¿sabes? ujú, Y, y cuando tú no pasas esa lección, eso lo íbamos hablando hoy, ¿no? mm, Pero hablábamos del tema del amor. Pero cuando tú no pasas esa lección, tú la tienes que repetir. O sea, tú viniste aquí a aprender y si tienes una prueba y no la asumes como debe ser, esa prueba se repite, se repite, se repite hasta que llegó. Y me llegó hasta que la aprendes. hasta que la aprendes. Y llegó. Y llegó y era una de la cual no Ujú. podía escapar porque soy único hijo y mi madre era la que estaba esta vez en un hospital. Y único hijo, no hay más hijos, todos los caminos conducen a mí. Eh, Qué le pasó a tu mamá? mi mami ya tenía cáncer, la diagnosticaron Ujú. con cáncer y desde que la diagnosticaron hasta que falleció fueron 5 meses. Pero, pero ya con mi mamá teníamos una relación muy bonita
Y cuando pasa lo del cáncer, pues mi mamá vivía en Cali, yo vivo en Cartagena. Dijimos, bueno, ahorita vamos a dedicarnos un poquito más tiempo. Hay que trabajar y todo, pero hay que estar mucho más con mamá. ¿Y tú cómo te enteras de eso? ¿Ella estaba aquí en la ciudad contigo o ella estaba sola? No, ¿Cómo fue ese ella, momento? ella venía y nos visitaba a Ujú. Cartagena, pero también se iba por exámenes que se tenía que Ok. hacer porque estaba teniendo como unos mareos. Mm, Bueno, le hicieron exámenes de todo lo que te puedas imaginar, ujú. en el cerebro, en el corazón, para mirar qué era y al final en uno de esos diagnósticos se da cuenta que es un tumor, después O sea, ella recibe la noticia. de que es un tumor. Pero después es la noticia de que es un tumor maligno, o sea, que es Ok. cáncer. Se le hacen cirugías, bueno, la acompañamos en todo el proceso y es doloroso porque empiezas a darte cuenta cómo la vida no tiene un contrato a largo plazo. La vida puede ser hasta hoy, hasta mañana, a un mes, pero, Impredecible. pero a veces planeamos las cosas como si fuera para muchos años y dejamos de hacer por pensar que tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pero ese no es el tema. El tema es que mi mamá ya empieza a ser hospitalizada y tengo que Mm. llegar a los hospitales. Tú ahí en ese momento, y quiero preguntarte si quieres, me contestas o no, tú ahí en ese momento dijiste, ok, llegó el momento de acompañar a mi mamá, así sea tal vez al final de su vida, o de pronto tomaste una postura más optimista, ¿cómo lo tomaste? No, no, la cabecita a uno siempre le juega y le Ujú. dice cosas que, que te dicen, "Ven, ¿qué tal que, qué tal que muera? Hey, ¿qué tal que todo lo que no hiciste? ¿Qué tal todo lo que no compartiste? ¿Qué tal? Y te empieza, y ahí es donde tú tienes que trabajar eso, gestionar. Yo creo que la mente hay que gestionarla, Mm, a la mente hay que educarla, a la mente hay que hablarle. Y, y lo que hice fue, en ese mm, momento antes del hospital, es positivos. Ella se va a curar. Y llegábamos y lo primero que llegábamos al hospital cuando nos ujú. levantábamos y cuando nos acostábamos era hablar sobre el positivismo y sobre sentir que se estaba curando. O sea, Sí, gestionaste ese sí, momento con mente positiva sí, sí, y sí. así Había que también te hacerlo porque comunicabas con si ella. te dejabas que esa bola de nieve se creciera, pues te acababa. Y lo que menos quería era que la persona que quieres te vea acabado. Lo que quieres es que tú le entregues esa energía que tú llevas para que ella también se fortalezca. Ujú. Creo que esa era la única solución y eso era lo que hacíamos. ¿Y en qué momento? Y también es increíble, ¿sabes por qué? Ujú. Porque cuando no estaba al lado de ella, tenía mucho miedo de derrumbarme. Pero Mm, hay algo que escuché y que es real. Más gana el que da que el que recibe. Y cuando tú le das el amor a la persona ujú. que quieres y cuando tú le entregas tu tiempo y, y, y llegas a un punto donde vas a servir a otra persona, creo que esa vaina, no sé cómo, pero lo que hace es que como que te recarga. Como Ujú. que aunque estés dando, una de los que más se favorece eres tú mismo. Ujú. Eso es como una magia, yo creo que es una ley de la vida. Ok. Y no sé si lo compartes, pero muchas veces es más bacano dar que recibir. ¿No te parece Ujú. cuando tú, claro, recibir es una chimba, pero lo chévere que es poder llegar a darle tu tiempo o un detalle o lo que sea a las personas que amas y ver una sonrisa en ellos, creo que es súper, súper bacano. Y eso hice con ella. Pero te cuento Ujú. del tema del hospital. Cuando llego al hospital, había entrado por salir, Ujú. porque si iba a un hospital entraba, pero por salir, pero cuando llego al hospital empiezo a sentir como ese olor a hospital, El frío. ese frío, empiezo a sentir, empiezo a ver las caras de las personas en las salas de espera, empiezo a ver la cara de los pacientes, porque somos como planticas, ¿sabes? Me- me- Somos como plantas que se van marchitando, ¿no? Visitando. Y tú lo ves en los pacientes con cáncer, tú ves cómo se van marchitando, tú ves como ese proceso y, wow, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Esto está muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero entonces llegan y te hablan de un proceso que puede durar meses, de quimios, de todo eso, y dices, bueno, espérame, esto va a durar meses. Entonces aquí tengo que aprender a vivir.
aquí tengo que aprender a vivir en este lugar, porque si no lo gestiono como debe ser, esto no, no va a funcionar. Y creo que eso es una de las cosas que deberíamos tener con los miedos, gestionarlos y direccionándolos. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué lo estamos enfrentando? ¿Cuál es el fin de esto? Entonces el fin era darle una vida a mi madre hasta que estuviera llena de amor y de alegría. Ese era el granito de arena que yo podía poner en ella. El resto ya era de Dios, en el momento en que quisiera no estar. Y, y ya como para resumirte, hoy te digo que no tengo un plan para invitarte a un hospital hoy, porque no es el plan, el super plan, pero sí ya siento que soy una persona capaz de acompañar a mis seres queridos y a mis amigos en una clínica el día que lo requieran, porque vencí ese miedo, porque más era como utilizamos mal nuestra imaginación, como nos imaginamos lo Sí, peor, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que qué pasa si pasa lo peor. Mi madre murió, pero lo peor es parte de la vida. Entonces, la vida es así, la vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y esa imaginación y ponerla a volar de mm, una manera negativa. Y yo quería preguntarte algo y es que yo siento que este recorrido lo cuentas así de una forma muy, muy tranquila, pero estamos hablando de meses de no, de un mes. angustia, un Ah, mes bueno, un mes que falleció, pero de meses, de 3 meses, 4 meses en un de hospital. estar en el hospital, de no dormir y sabemos que creo que la base para una buena salud mental es una buena higiene del sueño, pensamientos positivos y estabas en lo opuesto, o Sí, sea, pensamientos no tan chéveres, sonidos aterradores. Yo trabajé en un hospital 3 años Dios. y sé perfectamente cómo es el frío del hospital, también la actitud y de pronto la empatía o la poca empatía de las personas que estaban a tu alrededor, porque Sí, no todo el mundo comprende qué es estar para el otro al final de la vida. sí. Y me causa mucha admiración ver cómo lo cuentas con tanta entereza, pero yo sí quiero saber en ese transcurso de tiempo en el que empiezas a gestionar y a tomar todo con positivismo y a hacer como tratar de dar lo mejor de ti, en qué momento tú dices, me va a tocar enfrentar ese miedo que tanto tenía y me va a tocar poner la piel dura porque pues esto es el final. El miedo fue obligado. Yo creo que este miedo no fue voluntario. Este Ujú. miedo tocó enfrentarlo obligado. Obligado porque te lo digo, Sí, era el ¿qué vas a único hijo. hacer? Tenía que estar ahí, no había otra manera. Pero también hay algo que hay que contar que es muy importante y es que hoy es diferente, a pesar de que sea la muerte de mi madre, que es Ujú. uno de los seres más importantes que hay en mi vida. eh, es tan diferente la sensación que queda comparado con lo que pasó con las otras personas a las cuales Por no supuesto. visitaba y con los cuales no pude estar, como queda como esa tranquilidad de que hiciste lo correcto, esa Ujú. tranquilidad de que hasta el último minuto de vida de ella diste todo lo que podías de ti Ujú. y, y esa vaina lo deja a uno Ujú. cargadito, ¿sabes? Mira, yo no sé si es que sea correcto o no sea correcto, acuérdate que no somos las personas que vamos Mm. a decir a las personas lo que tengan que hacer, pero para mí fue mucho más duro la enfermedad que la muerte. Como el proceso de la enfermedad llevó tiempo, como que tú entiendes, y además que fue ahí vuelve y entra Dios en mi vida, que es muy especial porque mi hijo acababa de nacer, o sea, tengo un hijo de un Mm. año y meses, entonces mi hijo estaba En una etapa en totalmente. su etapa de vida, en su Ujú. etapa donde nace. Entonces era muy chistoso porque veía como mi mamá se iba marchitando, pero veía como mi hijo estaba floreciendo. Y entonces como que empiezo a entender y digo, esto es parte de la vida. Hoy celebro la vida de él, pero la muerte de tu ser querido o de ti mismo es algo que va a tener que ocurrir. Entonces como que empecé a decir, lo entiendo, lo entiendo. Y después de ver tanto dolor, el dolor físico que causaba en ella, un- una semana antes, ¿sabes qué?
hablé con Dios y cerré mis ojos y le dije, mira, si tú me dices que ella va a mejorar, pues esperemos un año y Ujú, vivamos este proceso. Pero si ella va a sufrir para irse en un año ujú, o en 6 meses, por favor, tómala de su mano y llévala. Porque verla sufrir era muy doloroso. Verla sufrir es muy doloroso porque no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Genera solamente impotencia. Pero después de su muerte, el primer día que cuesta un poco ya verla dormidita y ver que ya no está con nosotros, después de esa muerte lo único que hay de mi madre en mí es nostalgia. ujú, Esos recuerdos que te sacan las lágrimas, pero de alegría, de momentos vividos, del reconocimiento del ser humano que era. Eh, es un sentimiento bonito, no hay un sentimiento de dolor, no hay una queja con Dios o con el universo de por qué se la llevó. Lo entiendo. Mi madre venía por 76 años, perfecto. Eh, yo la verdad, desde el segundo día que mi madre falleció, sonrío, porque tengo una familia muy bonita y porque tengo muchas cosas porque vivir. Entonces, yo te quiero contar eso porque a veces inconscientemente nos hacen creer que el, que el dolor es una muestra de amor. Y yo me puse como a pensar sobre esto y muchas veces si no nos duele, no le estamos demostrando amor al otro. Y yo creo que eso no es correcto. ujú, Yo creo que las muestras de amor son el amor. El amor es dar, ujú, el amor es sonreír. Pero el hecho de que tú no sufras porque una persona ya no está no quiere decir que no la quieras. Entonces muchas veces porque me pasaba con mi abuela, como que a veces se me olvidaba y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se me va a olvidar mi abuela y cómo no estoy sufriendo por ella? Y como que todo ese curso que hice con mi abuela, con las demás personas que se fueron, ujú, con mi mamá, yo creo que la muerte de ella sí ha sido como algo muy sano, muy bien gestionado. ujú. Y me sirvió para curar también todas esas heridas del pasado. Y me pasó algo muy chistoso que llega una tía y me dice, mira, hijo, ¿cómo está tu mamá? Y me dice, mira, discúlpame, yo la amo, pero yo no puedo ir al hospital. Y entonces yo dije, wow, no soy el único. Deben haber muchas personas que no enfrentan situaciones no porque son malas, sino porque no se sienten capaces. Entonces le dije, no, tranquila, te entiendo. A mí me ha pasado mucho, en muchos momentos de mi vida, esta vaina. Sí. Entonces, te entiendo. Y lo importante fue lo que hiciste en vida por mi madre. Entonces, como que deja muchos mensajes. Primero, no eres el único. Y esta es la clave de este programa, que la gente se identifique con cosas o situaciones que nos pasan, que de pronto normalmente en redes no las vemos porque en redes mostramos como lo más bonito, Ujú. pero no Sí. mostramos ni el dolor, ni la tristeza, ni el miedo, ni las dificultades. Eso no se muestra normalmente. Pero lo que quiero y lo que creo que tú también Ujú. quieres es que mostremos este lado humano y que la gente sepa que no está sola, que no está sola. Y, y después de todo esto quedan un poco de enseñanzas súper chéveres. O sea, tú sientes que el haber estado allí fue como ese bálsamo, esa curita al corazón, y eso fue lo que te dio esa resignación y esa tranquilidad. No vamos a decir que felicidad, pero sí ese sentimiento de paz de haber estado allí hasta el último final y haber entregado amor de calidad, tiempo de calidad, cuidado. Tal cual. Porque no solo en este tema, en el tema de la muerte y el tema de los hospitales y todo eso, sino en todos los temas del miedo, ¿sabes? Después de que enfrentas un miedo, es como si tu vida se llenara de coraje. O sea, como que cada que enfrentas un miedo y cada que no es vencerlo, es gestionarlo, porque el miedo está ahí. O Ujú. sea, si tú me dices que mañana se enferma otro familiar, no va a sentir miedo, ahí quizás va a volver a aparecer. Pero Pero ya sabes cómo es. es como lo gestionamos, pero sabes que cada que ocurre una nueva situación de estas, ya hay una persona con mucho más coraje que la anterior Ujú, ocasión. El miedo llena de coraje. ujú. El miedo es nuestro maestro, digo yo. ¿Tú Ok. qué piensas? Ay, ¿qué te puedo decir yo? ¿Tienes pañuelos para lavar? Bueno, yo te puedo decir Cuéntame tú, que, de tu vida. ¿Has tenido personas, has tenido algún ser ujú, querido que se haya... bueno, yo te tengo que decir que ese ha sido uno de mis más grandes miedos desde que era niña. El miedo a que me faltaran mis papás. Dios, Y yo analicé que ese miedo venía porque mi mamá, pues
Mi mamá queda huérfana de madre a los 5 o 7 años y luego ella queda huérfana de papá como a los 27, cuando era bastante joven. Entonces, saber que ella tuvo esa historia y me la cuenta cuando yo era niña, pues lógicamente te abre como la posibilidad de que a ti eso también pueda sucederte. Y dime, ¿qué niño quiere que le falten sus papás? Nadie, Si cuando nadie. tú eres niño, tus papás son tu universo. Entonces, bueno, nada, creo que mm, crecí con ese miedo de que algún día ellos me faltaran. Sí han habido muertes cercanas a mí, eh, pero nunca ellos me han faltado, que ese ha sido el miedo particular, que ellos dos me falten. Dios. Entonces, afortunadamente, son personas pues que todavía están presentes y espero que Dios me los siga regalando por muchos años Amén, más. amén. Pero aquí es donde viene la parte heavy, es que en mis 20s, mi novio de aquel entonces, hoy en día es mi esposo, me regaló un perro. Sí. Yo nunca había tenido un perro porque creo que la mayoría de las mamás siempre son como, no, no quiero perros, eso trae desorden a la casa. Entonces, pues nunca tuvimos un perro, sino hasta los 25, que bueno, ese novio me va y me regala un perro. Y entonces yo, la más emocionada, la más enamorada del perro, el perro pues ya yo lo tenía en su camita, y el perro como a los 2 días se enferma. Y yo, ay, no, mi perro. Bueno, voy al veterinario y el veterinario me tocó la persona más cruel, bueno, como muy tough, como no sé cómo decirlo, muy rudo en su forma de hablar. Y me dijo, no, pues yo creo que es moquillo, pero si es moquillo, pues el perro se muere. O sea, tenía 2 días con el perro. Apenas llevaba sus días. 2 días con el perro. Yo decía, ¿cómo así? Mi perro se va a morir. Bueno, no era moquillo, spoiler alert. El perro, pues nada, siguió, solamente estaba enfermito, pero pues obviamente, o sea, era una vida que dependía de mí, así lo Claro, sentí yo. claro. Entonces yo decía, no, yo lo voy a cuidar mucho y yo en vez de dejarlo que durmiera en la cama, en el suelo, yo lo he pasado a mi cama, una cama doble, y dormía con él y encima de su pechito yo le ponía mi mano para saber si estaba respirando o no, imagínate. 25 años. Y el trauma ahí vivo. Entonces yo le ponía la manito para saber si él estaba vivo. Bueno, en fin, él salió, atravesó eso, fue un perro, mejor dicho, Súper. con un carácter, era un bulldog francés, Paquita, Sí. con un cuerpo como tienen los bulldogs así robusto, como un chonchito. Pero tú que lo amabas lo veías más robusto. Obvio, porque yo lo veía, yo decía, wow, mi perro. Y mi papá enamorado del perro, mi papá también al principio como que celoso, como que... Pero nada, lo amaba, mi hermana todavía más, mi mamá también, o sea, todos amábamos a ese perro. Y el perro siempre fue enfermizo, pero como dicen que la raza de los bulldogs son enfermizos, pues nosotros lo cogimos con calma. Hasta que hace 2 años, yo recuerdo que mis papás se fueron de viaje para San Andrés y me lo dejaron a mi cuidado para que, pues, no dejarlo en una perrera porque era extremadamente consentido. O sea, te estoy Ok. diciendo que el perro dormía en mi cama, doble conmigo, tenía su almohada, tenía su cobija, dormía con aire, le poníamos agua con hielo. O sea, el perro tenía un treatment, o sea, Bárbaro. heavy. A ese perro no se le regañaba porque mi papá no permitía que le regañáramos. Ese perro Porque, vivía mejor que yo. claro, mejor que todos. Entonces lo consentíamos mucho. Entonces mis papás me lo dejan, yo lo cuido, no sé qué, salí a trotar con él. Mejor dicho, yo feliz de tenerlo otra vez porque pues cuando ya yo me caso, Sí. pues el perro yo no fui capaz de llevármelo porque era el perro de la familia, quedó con mis papás y mi hermana. Y bueno, yo me voy a vivir con mi esposo. Entonces nada, mis papás se fueron de viaje, me lo dejan. Entonces... nada, el perro cuando mis papás vienen ya de vuelta de San Andrés a Cartagena, llega mi papá al aeropuerto y encima me llama y me dice, ya voy por el perro. O sea, no se había terminado de bajar del avión cuando ya voy por mi perro. Y él llegó y mi papá y el perro eran así. Y el perro no salió corriendo. Entonces yo dije, o lo tendré muy amaestrado en estos días que ha aprendido quietud y buenos modales, Sí. que no creo que sea así porque ese perro hacía lo que se le daba la gana, o está cansado. ¿Qué será? Porque yo pues le daba paseitos, no sé qué. Bueno, total que mi papá se lleva al perro y empezamos a notar como que el perro tenía
como que comportamientos diferentes. Él siempre fue muy activo y quedó así como que cansado. Mi hermana lo llevó al veterinario y bueno, les hicieron varios estudios y la veterinaria le dijo, bueno, lo que pasa es que Gucci, así se llamaba, tiene un mal congénito en el corazón. Y él tiene el corazón de un tamaño diferente al que debería tener. Ok. Entonces, él no se va a morir de esto, tranquila, él va a ser un paciente coronario, lo que tienes es que darle una pastilla todos los días. Y nosotros, eso nos pegó, nos impactó, pero pues había una solución. Sí. Eso fue en abril y ponte tú que a mediados de año empezamos a verlo como deteriorado. Empezamos a verlo como tú dijiste, Marchitarse. como las Marchitarse. plantas. Tal cual. Y vimos que ese brillito en sus ojos se iba como apagando y su carácter, porque aunque no lo crean, los perros tienen su personalidad, tienen su carácter. Y él empezó como a ser como más tranquilo, él intentaba como moverse, pero se agitaba, empezaba a ladrar y se agitaba. Y entonces empezó a tener como, sí, cada vez a disminuirse. Sí. Y yo le he dicho a mi hermana, yo le dije, tenemos que estar preparadas porque yo siento que Gucci no nos va a demorar tanto. Cuando yo le digo eso, estamos hablando de un perro de 7 años, tú aspiras a que tu perro te demore por ahí unos 10, 12 años. Y yo decía, bueno, de pronto ya no nos va a demorar los 12, pero nos demora los 10 años. Sí, o sea, la mente ya empieza a hacer arreglos Sí. con la vida, como si tú pudieras planearlo y controlarlo todo. Sí, pasa así. Y entonces empezamos como que, bueno, mi hermana y mi mamá muy juiciosas con su tratamiento, y un día cualquiera yo la saludo, tengo un grupo con ellas, como que de la familia, buenos días, ¿cómo están? Entonces mi mamá dice, bien, amanecimos bien, pero Gucci no pasó buena noche, Mari tiene que llevarlo al veterinario. Entonces yo, ¿pero qué le pasó? No, como que pasó tosiendo, no se acomodaba, no se podía acostar del todo. Y yo dije, ve, qué raro. Yo sí me acordé que ese sábado que fui a la casa de mis papás, yo fui y lo abracé y él nunca se dejaba abrazar porque era un perro súper salvaje. O sea, a él no le gustaba, sino era que tú le jugaras rudo. Y yo lo abrazo así por detrás y él se dejó abrazar. Dios. Ahí ya había. Ahí supe que algo no estaba bien. Porque no me mostró los mismos ímpetus de siempre. Entonces, cuando mi mamá viene y me dice como Gucci no amaneció bien, lo van a llevar al veterinario, yo pues obviamente me quedé como que con esa sensación maluca, pero bueno, yo estaba trabajando, así que a mediodía yo salgo del trabajo a mi casa a almorzar, tenía esa posibilidad, así que yo llegué a la casa, teníamos unas visitas, viene y me abre mi esposo y yo saludo a todo el mundo como, hola, ¿cómo están? No sé qué, bien. Y él me dice, ven, vamos al cuarto. Entonces yo digo, bueno, ¿será que me quiere decir algo como en privado que nos quiere que escuchen las visitas? Entramos al cuarto, él se sienta y me dice, siéntate. Cuando él me dice, siéntate, yo enseguida, ahí está el miedo. Yo decía, le pasó algo a mi mamá y a mi papá. O a mi hermana. Y él me dice, enseguida yo vi sus ojos de pánico, él vio los míos y yo enseguida le dije, ¿qué pasó? Entonces él me dijo, tranquila, tu papá, tu mamá y tu hermana están bien. Cuando me dijo eso, yo enseguida, regla de 3, yo dije, ¿qué le pasó a Gucci? Y él me dijo eso. Gucci se murió. Mierda. Con las mismas con las que llegué, cogí las llaves del carro, me fui corriendo como una loca, él se fue detrás mío, él me dijo, no vas a manejar así. Ese día había un evento aquí en Cartagena de ciclismo y cerraron algunas calles. Yo empecé a llorar por todo el camino. Un trayecto que tenía que ser de 20 minutos se convirtió en un trayecto como de hora y media. Yo tuve que escribirle a mi jefa que no podía regresar a la oficina porque me acaba de pasar esto. Sí. Yo le dije como, me acabo de llegar a mi casa, mi esposo me tenía esta noticia, voy de camino a la casa de mis papás para verlos y para despedirme de él, pero ya no alcanzo a regresar o sea, ya eran las 2 de la tarde, ya yo tenía que estar de vuelta en la oficina. Yo le dije, no me alcanza el tiempo, y ella me dijo, tranquila, yo sé cuánto lo amabas. Sí.
Imagínate, el primer día de la oficina, cuando te pregunta como, y descríbete, ¿cómo eres? Y yo, ay, no, a mí me encantan los perros. Yo tengo un perro, o sea, imagínate, ella enseguida recordó eso. Entonces, nada, llegué a la casa, en el momento más como que terrible, como enfrentar como que esto es real, Sí. pues ya tú llegar, imagínate, yo llegaba a esa casa y él salía corriendo. Claro, claro, empiezan a rodar por la cabeza los momentos vividos, ¿no? Es como, un momento, gracias. Y toma agüita. Es como agua bendita. Agua bendita. Sí. Bueno, yo dije que sacaran los pañuelos y no, los pañuelos debí sacarlos yo. Nada, o sea, es como que llegar y la reja, yo recuerdo que la tenía que abrir con mucho cuidado porque él era un escapista, o sea, él se volaba. Nosotros nos reíamos muchísimo porque él tenía ganas de salir corriendo, entonces llegué, la reja estaba abierta de par en par. Y yo llego, mi papá y mi mamá con la cara más terrible que te puedas imaginar, mi hermana hinchada de tanto llorar. Y yo llego y, ¿dónde está? Ya estaba, lo teníamos en una cajita con su cobijita. Me despedí de él, pero la cosa más horrible del mundo. Y Yo creo que las personas a veces son insensibles o son poco empáticas con ese tema de la muerte de las mascotas. Entonces, como que piensas es heavy. como que piensas que a veces de pronto tu historia y lo que duele perder una mascota para algunas personas puede ser algo Tal cual. que no. Es como, pero por un perro. Y creo que era importantísimo que contaras eso. Me parece súper que ese sea bueno, tu miedo no, al final fue la muerte de él, pero el miedo a la muerte al final se representó en él. Pero muy chévere que hables de eso porque, bueno, por lo menos yo tampoco tuve mascotas durante toda mi vida en niño. Tuve un lorito y después, Y los loros viven bastante. sí, pero ese se lo llevaron porque hacía mucha bulla. Y se lo llevaron y yo creo que dolió, por estar muy chiquito. Entonces, en grande yo no me imaginaba teniendo un perro. Ya dije, yo no me imagino. Y dije, eh, y menos un pincher. Dije yo no puedo tener un pincher nunca en mi vida ¿Tú cuánto mides, porque Jorge? mide 1,83 y un pincher, o sea, no va a mostrar mi lado masculino. No me Y representa. resulta que a mi casa llegaron 2 pincher. Entonces, Ah. entonces ya te imaginarás. Pero al punto que quiero llegar Ujú. es que comprendo lo que sientes Ujú. y es muy bueno que también la gente que lo ve y que se identifica con ese Que amor por los también se pueda animales, ver ahí representada. significa que uno ve un animal cuando uno no lo tiene, cuando uno no convive con ellos, pues como que lo ve como un animal y aparte humano, sino un Ujú. integrante de la Ujú. casa. Pero cuando empiezas a convivir con los animales, te empiezas a dar cuenta que son parte de Uf. tu familia, ni más ni menos que un ser humano. O sea, Y eh, el amor el más amor puro y leal. incondicional también, ¿no? Incondicional, con tus Incondicional. malos días, porque ellos saben perfectamente cuando llegas de malas, cuando llegas, algo te pasó. Yo recuerdo que él, una vez mi hermana llegó llorando, era adolescente y se le acababa de caer el celular y se le partió, se le dañó. Mi hermana llegó llorando y nosotros, mi mamá y yo salimos corriendo, dijimos, algo malo le pasó, pero no sabíamos qué. El perro, ella se ha sentado en un sofá y empieza a llorar y no daba para hablar y nosotros, Dios mío, imaginándonos lo peor. Y el perro se le ha subido encima a las piernas y empieza a lamerle las lágrimas como diciendo, ¿qué necesitas? Cálmate, por Sí, sí, favor, ¿en sí. qué hago para que dejes de llorar? Como Dios, que no tiene voz, pero saben Ahí cómo hablar. está, Los ahí perros está, también. No tienen voz, pero ahí está. saben demostrarte todo el Saben cariño acompañar, y, acompañar de verdad. y transmitirte todo el cariño que sienten. Increíble. Respecto al miedo, que es el tema que estamos tocando y esa situación, eh, a veces yo te pregunto, ¿crees que es mucho más fuerte el miedo a que ocurran las cosas a que cuando ocurren? O Uf, sea, ¿cierto? total. ¿Cierto? O sea, cuando tú estás, cuando eso está en tu cabeza, vive ahí, como dicen, rent free, sin pagar en tu mente todo el tiempo. Y tú definitivamente le dedicas
tanta fuerza y tanta energía a ese pensamiento sin, o sea, realmente dedicarte a vivir el presente, algo que no está enfrente tuyo, algo que no tienes que lidiar con él. Ya finalmente cuando pasa es cuando tú dices, ya pasó, ya lo enfrenté, ya lo viví, tenía miedo que alguien cercano a mí se fuera, ya pasó, ya sé cómo es, Tal ya le cual. vi la cara, pero eso te da esas herramientas, Jorge, y yo creo que aquí ya para ir como cerrando el tema, que definitivamente tiene mucha tela por cortar, pero que lo que queremos dejar en este episodio es eso, que finalmente el miedo tiene una razón, así como las emociones, como los que se vieron intensamente saben de lo que hablo, cada una tiene una función, la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo también tiene un propósito para nosotros y después de haberlo enfrentado yo sí siento que tengo unas herramientas chiquiticas, un kit de herramientas pequeño, pero que ya lo tengo y que antes no tenía nada. ¿Qué sientes tú que son esas herramientas que te dejaron después de esa experiencia? Creo que cada miedo vencido tiene unas herramientas claras. Cada miedo vencido te deja más confianza. Cada miedo Ujú, vencido te deja más coraje. ujú. Cada miedo vencido te deja más resiliencia. Entonces ahí es donde te lo digo. El miedo es el maestro más sabio que podemos tener. O sea, vivir situaciones y gestionar esos miedos ante esas situaciones nos hacen seres humanos cada vez más grandes. Y creo que a eso fue que vinimos, a aprender, a saber vivir, a entender la magia de vivir, a entender la magia de vivir. Creo que ¿Sabes qué? Yo siento que contar los miedos también les quita el peso. Porque hoy estamos hablando de los miedos de que fallezca parta de nuestra vida, que se vaya de nuestra vida, que se vaya de este plano físico una persona cercana. Pero sabemos que los miedos son infinitos. ese es tu tip, Sí, la a la hora de recomendación. ¿Qué le recomiendas? hablarlos, Hablarlo, alzar ¿cierto? la mano. Yo creo que a veces le quitamos como Scooby-Doo cuando así desmantelaban el fantasma que le quitaban la capa. A veces tú vienes y lo nombras y con eso le restas poder, se diluye. Alguien te dice, yo también siento miedo por lo Y mismo. eso aliviana. Y eso ya, ¿Te acuerdas como mi estabas tía, cargando una cuando piedra mi tía pesada cuando yo me dijo, solo. mira, yo no puedo ir al hospital y Tal yo, cual. wow, o sea, no, Sí, no soy yo no solo. estoy solo, no Y estoy eso solo. como que, hey, no, Hablarlo. no soy anormal, o sea, no soy, no, esto es parte de la vida, yo también lo puedo sentir, eso aliviana. Uno se siente como acompañado en el dolor. Claro. Y Entonces, si ya es muy grande, yo sí. creo que la ayuda profesional nunca va a estar de más, ¿no? No, 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 jamás. Yo creo que eso es algo que hoy en día, gracias a Dios, es una herramienta que todos tenemos como más ¿Que cerca. la has usado en algún momento? Sí, Yo claro. también, yo también, Sí, yo lo he también. usado y yo creo que es como muy común, aunque siento que es un privilegio. Y debo ser honesta, no todo el mundo tiene el alcance para poder ir a tomar una terapia, una sesión, pero para eso están los libros, los podcasts, hablar con amigos, que sigue siendo gratis, como tú dices, gestionar ese miedo y sin duda hablarlo. Esas son las herramientas que creo que podríamos Además de físicas, porque el compartir. miedo también te deja como un tema físico, ¿no? Te deja, como te digo, te entra escalofrío, te entra de todo. Y hay Mm. como también como cosas que yo uso. Una de las cosas, por Ujú. ejemplo, que yo usaba para poder llegar Mm. recargadito todos los días al hospital era a primera hora de la mañana salir a hacer ejercicio, salíamos a Ah, hacer bueno, cardio o también. salíamos a jugar pádel Eso y el libera. deporte físicamente, no me preguntes cómo, pero porque no soy doctor, pero me ponía otra vez cargadito como en 100 y llegaba otra vez a la clínica a entregarle esa batería a mi madre. Creo que eso es una de las cosas también, los ejercicios de respiración. Creo que han También. funcionado, respirar profundo, eh, un baño de agua fría, Ujú. o no sé si también de agua tibia, pero conmigo agua fría, me voy a la ducha y es como si Eso te descargara un ayuda a poco de depurar. cosas. Son No, chéveres. yo creo que definitivamente ya sabemos que no se van a ir los miedos, siempre van a estar ahí presentes en nuestra vida, que tienen una función, que tienen un propósito, es, ojo, Sí, advertencia, algo viene, tal vez no sea generalmente un miedo que puedas controlar, de pronto pueda ser un miedo también de algo que va a venir o algo que te avisa que debes estar preparado, pero sabemos que tienen una función y también hoy en día sabemos que contamos con herramientas para poder afrontarlos y superarlos. No todo es perfecto,
Ya hemos hablado aquí de miedos superados y de no superados, pero lo más bonito creo que nos queda de todo esto es que hay soluciones. Siempre podemos contar con otras personas para apoyarnos y acompañar, y que definitivamente al visibilizarlos, de pronto los reducimos un poquito y Y ya a, no son tan grandes en nuestra mente, sino más pequeñitos. y a darles una dirección. Y a darles una dirección y a utilizar nuestra imaginación y nuestra memoria de la manera correcta para que eso al final termine con un final feliz. Exacto. Yo tengo un ejercicio que lo vi en un seminario de Brian Tracy que me encanta y es Ujú, el de la película en el final. Quiere ujú, decir que cuando tengamos un reto o tengamos un miedo, tengamos algo que tengamos que enfrentar, em, nos imaginemos como si estuviéramos viendo el final y ya sabemos que el final va a ser un final feliz. ujú. Entonces, tú sabes, cuando uno entra tarde al cine, digamos que tú entras Ajá. tarde a ver una película y tú estás sentada viendo ya el final, te va a tocar solo la parte buena cuando ya se reconcilian, los buenos ganan, en fin, todo es positivo. Cuando tú vuelves a verte esa película porque no te la viste completa, estás súper tranquila porque ya sabes cuál es el final, ¿cierto? Ujú, Entonces creo que es un ejercicio muy, muy chévere y que así tenemos que asumir la vida. Así tenemos que asumir los miedos y los retos y las ujú, cosas que nos pasan. Hay una frase que dice que todo va a terminar bien. Y si no está bien, es porque no ha terminado. Y es una frase que siempre me digo en los momentos más ujú. complicados. Entonces, siempre imaginemos que esta historia va a terminar con un final feliz. Así estemos pasando la situación que sea, Ujú. ¿no? Creo que, creo Sí, que, es que, que, fundamental. que ese ejercicio me ha servido mucho y lo quería compartir. Yo Bueno, creo que ya terminamos. sí. Nada, esto es la magia de vivir. Ya saben que aquí no somos expertos, no somos de pronto profesionales en la materia, pero simplemente queremos contar diferentes temas para crear un poquito más de conciencia, para hacer esa curita en el alma, para hacer ese momento de pronto entre amigos, para conversar de cosas que a veces nos duelen y no las mencionamos en voz alta. Y ese es el objetivo. Así que nada, Jorge, Nos estuviste vemos muy chévere. y nos vemos en el próximo de muchos. Por Y, y, supuesto. y, y rompimos este miedo, ¿no? Sí, Ya, rompimos este miedo, después de ya 2 años lo superado. enfrentamos y yo creo que el segundo va a ser mucho, mucho más divertido, porque Uf. este fue también divertido. No, pero espérense que entremos en confianza. Dale. Bueno, Chao. chao.